Señor de la Patria, se abre la sesión. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. En la sesión del día 20 de agosto se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión, que es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana. Y por otra parte se ha recibido un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por medio del cual, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos, se remite informe de avance en el mejoramiento de condominios sociales y su entorno. Esa es la cuenta, señor presidente. Una consulta de la cuenta. Hemos estado recibiendo varias informaciones a propósito en los últimos días por la prensa, el tema de los campamentos, el incremento de los campamentos, los efectos de la migración y el incremento de uno de cada 4 personas, ¿no es cierto?, el fuerte incremento en la zona norte y la dramática incremento también de las personas en condición que viven en esta condición. También salió, entiendo, respecto a la Cámara Chilena de la Construcción, de lo complejo que ha significado el acceso o el costo que está incorporándose en el tema de la vivienda. ¿Alguna opinión, senadora? Ofrezco la palabra. Yo solo pedir que hice una sesión, que pudiéramos tratar el tema. De nosotros, que viniera el ministerio y nos informara, porque hay 2 catastros que fueron enviados. Sí. Yo los tengo, son grandes documentos, pero yo creo que a partir de eso se podría hacer esta comisión debiera hacer un análisis y también saber cuál es la postura del Ejecutivo respecto a esta situación. Esa es mi opinión. Hay 2 informes, sí, que están recién emitidos. ¿Cuál es el de campamento? El de campamento, y el otro sí. Es de... ¿Ya? Porque el otro hay uno de la Cámara de la Construcción, sí, respecto al tema del acceso a la vivienda, del fuerte incremento del costo del financiamiento. El Ejecutivo era para también, presidente, también en su momento se habló acá de que la Cámara chilena tiene un trabajo sobre déficit habitacional, un desafío pendiente. También está el tema del informe sobre índice de precios de vivienda en la área metropolitana, en los últimos 10 años, que es del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. También estaba lo del índice de calidad de vivienda urbana, Cámara Chilena e Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Esos fueron temas que en algún minuto se vieron en relación con todo el problema. ¿Son informes? Son informes que han elaborado estas instituciones y que versan respecto de la materia que ustedes estaban consignando. Sí. A mí me parece que todos estos temas son importantes. El tema de los campamentos ya lo hemos visto otras veces, se han hecho sesiones especiales, etcétera, hay que volver a hacerlas. Yo oí día en la mañana al ministro en la radio y la verdad que la explicación que él da de los campamentos es una cuestión súper discutible, pero bueno, hay que discutir. Y respecto, a mí lo que más me preocupa es el informe de la Cámara de la Construcción, porque ahí se nos plantea que los precios se fueron para arriba y se da una explicación toda muy ligada a liberar el suelo. Y la verdad y a liberar conjunto de otras normas. Y la vida ha demostrado que eso no es así. Yo publiqué una carta estos días, que les sugiero si la pueden tener, yo se la puedo mandar sobre precio de la vivienda. ¿Ah? Ya sería bueno tenerlo. Sobre este tema, porque creo que el tema del precio de la vivienda es un poquito más enredoso que eso. Y la verdad que, primero es mundial, ese es un gran problema. O sea, no es un fenómeno puramente nuestro y es financiero. En primer lugar, es una especulación. Cuando se dice que el 48% de los departamentos que se han construido fueron para grupos financieros, y gran parte de ellos con subsidios públicos. O sea, ¿cómo separamos el subsidio público de quien compra? ¿Cómo le va a dar subsidio público al inversionista, incluso inversionista de fondos de inversión extranjera, que está comprando? Entonces hay algo que está distorsionado y aquí el gran problema es que está separada la discusión financiera de la discusión de vivienda, porque una cosa es Hacienda y otra cosa es vivienda, y eso no conversa y el Ministerio de Vivienda no tiene gente en esto. Yo creo que es súper importante meternos en eso, y hoy día se está construyendo fundamentalmente no para donde está el mayor déficit. O sea, se está construyendo para otros segmentos. Y el subsidio público está orientado a segmentos que no son donde... Me van a perdonar, pero esto subir a 3.000 UF en la franquicia del IVA de la construcción, eso significa vivienda de 6.000 UF. Eso significa. Entonces yo creo que hay si la gente, si los allegados supieran que ahí estamos transfiriendo casi 200 millones de dólares, para esos efectos hay algo que no está. Y esto es un problema que viene desde el 90, esto no es solo de ahora, se ha ido disminuyendo, pero igual, ahora lo vuelven a subir. Bueno, yo creo que eso hay que ver. A mí sobre este proyecto de cobro propiedad inmobiliaria, antes de pasar, a mí hay una serie de temas planteados, entiendo que el gobierno decidió no asumirlo,
Entonces sería bueno tener una síntesis de eso para ver cómo lo hacemos. Sí, veamos, secretario, los aspectos, porque entiendo que se han hecho ya algunas discusiones y además el estado en que se encuentra en este minuto el proyecto. A ver, la situación es la siguiente. Nosotros, como comentábamos delante, atendido que se abrió un nuevo plazo de indicaciones, se presentaron todas esas indicaciones, fruto del trabajo de los asesores del Ejecutivo y de ustedes. Se hicieron esas indicaciones, se votaron esas indicaciones y posteriormente, fundamentalmente, don Carlos hizo presente algunas inquietudes que tenía. En la sesión del 13 de agosto se analizó punto por punto, fuimos viendo punto por punto, y en algunas de esas materias el presidente las puso en votación, se aprobaron y quedó reducido lo pendiente a 11 temas, respecto de los cuales, como les decía yo en la tarde de ayer, el Ejecutivo me hizo llegar una opinión respecto a esas materias. Varias de ellas las apoyan, un par de puntos ellos tienen una opinión discrepante y agregan 4 puntos más que a juicio del Ministerio de Vivienda sería oportuno aprovechar esta situación de análisis para modificar esos temas. Entonces, la situación concreta es que habría 11 puntos pendientes más estos 4 que nos plantea el Ejecutivo a través de una propuesta. Desde luego no es... No, es que llegó ayer, nosotros la ordenamos y se las tenemos acá. De manera... Y bueno, y yo los puntos pendientes, eso se los mandé a todos los asesores, a ustedes también. O sea, los puntos pendientes todos los tenían claros. El planteamiento del Ejecutivo, como digo, llegó ayer en la tarde, se hicieron algunos ajustes y aquí está. Como bien decía don Carlos, esto no son indicaciones nuevas, porque eso requeriría la apertura de un nuevo plazo, sino son los planteamientos respecto a estos puntos y cabría que la señora y los señores senadores resuelvan si es que nos vamos a pronunciar respecto a estos puntos. Que ¿sobre los 11 o sobre los 4? No, son 11, serían 15 puntos. 15 puntos que la verdad hay dos posibilidades. Una es, porque el debate ya se hizo en la sesión anterior, sería decir, mire, respecto a este tema, la opinión del Ejecutivo es tal y votar, ¿no es cierto? Y esa es una solución. Y la otra solución, bueno, sería mantener el statu quo, pero eso es una resolución que tiene que adoptar la Comisión. No, perfecto. No, correcto. Ya, aquí hay de los temas gruesos. Uno es qué organismo va a ser el que desde el Estado va a tener relación con él. No, sí dice que no quiere. Y la verdad que a mí se me acerca, voy a decirlo aquí, aunque se está grabando, pero el ministro lunes me plantea, mira, esto está bien, veámoslo y lo negociamos con el tema de integración social, con el otro proyecto. O sea, si este es un tema que en sí mismo tiene un problema, si nosotros sabemos que es un vacío que quedaría en la ley fuerte. En segundo lugar, la posibilidad de que así como tenemos un registro de administradores, que eso se integre con un registro de condominio, que todos entendemos, y que se haga de la forma más barata, todo a nivel municipal y bueno, eso es otra cosa, que son las dos cuestiones más importantes. Y yo entiendo que tenemos acuerdo. Bueno, eso quería decir, o sea, hay temas que nosotros no es que hayamos resuelto antes, señor secretario, sino que están pendiente, porque todo por unanimidad vemos que aquí hay un vacío, entonces tenemos que resolver. La gran ventaja en esta ley es que nosotros no tenemos diferencia entre nosotros, la gran ventaja es que hay un espíritu y una búsqueda de soluciones efectivas. Y los plazos, todos quisiéramos que hubiera salido hace mucho rato, pero el problema es que hay cierta complejidad. Ya. Yo el tema de la inversión, de los departamentos de inversión y la ley de copropiedad, creo que inevitablemente lo vamos a tener que llevar a otras discusiones. Yo creo que eso va a tener que quedar, por ahora, va a tener que quedar en la ley de presupuesto. O sea, restringir la transferencia de subsidios a los que están comprando para inversión. Sino... Aportar que el ministro estuvo en la región de la Araucanía esta semana, que me encontré con él y que planteó que tenía una solución para lo que estábamos solicitando, que tiene que ver con esta institucionalidad, que quizás no es una superintendencia, pero algo intermedio que permita resolverse en este proyecto, que no pase a la Cámara de Diputados, sí. Así que espero que la redacción que viene... Porque hay 7 divisiones, una mano no hace ningún daño. Sí, es una resolución, claro, del Ejecutivo, efectivamente, sí.
presidente. Yo desgraciadamente tengo que irme a la Comisión de Constitución por el tema que hablábamos antes, ¿no? O sea, ni siquiera tengo que ir a la Hacienda, sino que a la Constitución primero sobre el tema del régimen interno y la organización. Entonces yo le pediría que... Yo traté de conseguirme eso en estos días a través de mi asesora. No tuve ninguna respuesta del Ejecutivo. Y sí, pero se lo va a llevar ahora, ¿sí? Lo iremos a ver en detalle, ¿no? Ahora. ¿Eso tiene copia? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Está? ¿Se lo paso a tú? Sí. Entonces, bueno, ahora nos vamos a quedar sin quórum. No, si no importa. Si la tiene quórum ya. No, sí, vamos a seguir sesionando. De El tema es que constitución. no tenemos quórum para adoptar Para tomar acuerdo, sí, claro. Bueno, Entonces, pero mira, yo todo lo relacionable no tengo problema de volver y firmarlo y todo, Ya, si no es ese está. problema. Sí, no, pues. Yo desgraciadamente tengo que ir a esta otra cosa. Pero si llegamos a varios acuerdos, después puede pasar y Sí. escribirlos. Pues. claro, tendría que... Claro, Sí, para no atrasarnos. sí. ¿Cómo dices tú? Perdón. Que lo que plantea el senador Montes, que no tiene problema, es que si tomamos acuerdos, él venir a escribirlo en un rato más, porque creo que tiene que solucionar un problema ahora. Pero como para no atrasarnos, Sí, es que... O sea, lo que hay que resolver es... Bueno, estamos en silencio, estamos en silencio, ¿no? O sea, Todavía no se está grabando. ¿sí? Sí. Sí, que ahí están los teléfonos, o sea, los Sí. micrófonos. ¿Quiere que esto salga...? Es que estamos todavía sesionando, así que póngale nomás. Ya. Y ya vamos a dejar en tres que el Ejecutivo nos explique dos temas y... Claro, bueno, como le digo, están estos 15 puntos. Una posibilidad efectivamente sería pronunciarse respecto a los mismos para poder resolver. De los 15 puntos, ¿cuántos tienen? De esos 15 puntos, ¿cuántos tienen algunos márgenes que requieren algún debate que han estado más en la discusión parlamentaria? Yo creo que, la verdad, David, Permitimos que entren los asesores. la verdad, ¿Asesores parlamentarios solamente? No, que entren todos, ¿no? Que entre el Ejecutivo, no, sí. la verdad es que yo diría que los 15 puntos están absolutamente dentro de lo que se ha estado debatiendo. ¿Ah? Claro, si usted va a saber dando cuenta que en general además ellos apoyan una serie de propuestas que hizo... O sea, ¿podríamos votar eso hoy día? O sea, yo creo que... Someterlo O sea, yo creo que... A ver, hay una posibilidad, que es que el debate ya se hizo. Sí, acá... O sea, lo aprobamos, podemos aprobarlo. O sea, las cosas que están allí de las 11 las aprobamos, claro, las aprobamos, claro. dejamos las 2 o 3 que queden eventualmente. Sí, ahora yo creo que... Es que sabe que yo creo, don David, que en realidad lo que no está ya es resorte del Ejecutivo respecto de la creación de, como decía el senador Montes, de una división, de una entidad macro. ¿Ah? Eso, desde luego, no está en los temas pendientes. Entonces, lo que se puede hacer de manera bastante rápida, porque el debate ya se hizo. Ya. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, yo puedo ir leyendo, ¿no es cierto? Y si el Ejecutivo tiene alguna Ya. cosa que aportar, la aporta. Y eventualmente se podría resolver todo lo que está pendiente. Ahora, reitero, lo que no podría resolverse es esta materia macro, ¿ah? Respecto a la institucionalidad, Ya, ok. que el Ejecutivo ha hecho un planteamiento, pero, como decía el senador Monte y también la senadora Aravena, no alcanza a satisfacer Ok. plenamente lo que habían demandado ellos. Ok. Bien. Le damos también la bienvenida a nuestros asesores. Habíamos estado conversando algunas materias administrativas del proyecto. El senador Montes desgraciadamente tuvo que concurrir a la Comisión de Constitución, que está en este minuto constituyéndose por otro tema que es súper significativo para el funcionamiento interno de nuestro sistema. Así que, sin embargo, vuelve, ¿no es cierto?, si es necesario para tomar algunas decisiones respecto de acuerdos que tomemos en este minuto en la sala. Entiendo que el Ejecutivo entregó, ¿no es cierto?, ayer estas propuestas nuevas, estas 15 nuevas propuestas, ¿verdad? Le vamos a pedir al secretario, ¿no es cierto?, que haga anunciado respecto al detalle y explicaciones que hubiese del Ejecutivo, porque estaríamos en condiciones, ¿verdad?, nosotros de ¿cómo se llama?, de aprobar de estas 15 propuestas, ¿no es cierto? Lo más probable es que una, quizás dos, no sé cuántas irán a quedar con alguna necesidad de revisar, pero la voluntad nuestra es avanzar en su aprobación en ese tema, ¿ya? Hoy día, ¿ya? Así que, secretario. Señor presidente, una sola cosa, reglamentariamente tengo que hacer presente que
toda vez que no se puede dejar el voto, sería necesario, para adoptar los acuerdos, que el senador Montes se haga presente y manifieste expresamente acá que él concurre con su voto para todo eso. Es un tema reglamentario, nada más, ¿no? Los dos senadores que eventualmente pudieran incorporarse, ¿no es cierto? Exactamente, sí, exactamente. Sí. Si le parece, señor presidente, entonces yo voy leyendo, voy diciendo de qué se trata y se van adoptando los acuerdos preliminares sujetos, ¿no es cierto?, a la ratificación del tercer senador que llegue. Y claro, si es necesaria cualquier explicación, desde luego, así será. Ejecutivo, a la lectura, ¿no es cierto? ¿Ya? La opinión sobre el particular. Claro. A ver, en primer lugar, sería bueno tener a la mano el comparado. ¿Cuál, el último? El grandote, sí. Ese, ¿no es cierto? Porque así, exacto, yo les voy diciendo la página, entonces ahí vamos a ir viendo. La indicación 1 ter, página 5, el comparado nuevo. Esto está en el artículo primero de el proyecto. Entonces, se reabrió el debate respecto del párrafo final de la letra D del artículo primero y la asesora de don Carlos Montes, doña Aña Tapia, señaló que el senador estimaba recomendable reemplazar la expresión titular del permiso por propietario, primer vendedor titular del permiso, para garantizar que los derechos de quienes ya hubieran adquirido unidad en el condominio se mantengan a salvo. Eso quedó pendiente, pero el Ejecutivo está de acuerdo con la propuesta de modificación. Entonces, si le parece al señor senador. Sí. Perfecto. De acuerdo. Con la particularidad, ¿no es cierto?, que esperamos la resolución de los temas reglamentarios. Exactamente. Después, respecto de la indicación 21 ter, que está en la página 15, también reabierto el debate. El senador Son Montes, a través de su asesora, manifestó la conveniencia que el inciso primero del artículo 5 estableciera que la primera obligación de los copropietarios es incorporarse como tales en un registro especialmente creado al efecto, luego asistir a las asambleas. Y además sostuvo que la idea es propender a facilitar la comunicación entre el comité de administración, la administración y los copropietarios. En base a lo expresado, propuso la siguiente redacción, y adelanto que el Ejecutivo también está de acuerdo con esto. Quedaría: todo copropietario deberá incorporarse en el registro de copropietarios a que se refiere el artículo 9 y estará obligado a asistir a las sesiones respectivas, sea personalmente representado, según establezca el reglamento de copropiedad. Con el objeto de facilitar la comunicación entre el comité de administración, la administración y los copropietarios, estos últimos deberán incorporar sus correos electrónicos y sus respectivos domicilios en el registro de copropietarios. Eso también está acordado. Claro, y lo único que yo después cambiaría una palabra, una enmienda formal nomás. ¿No es cierto? ¿Ejecutivo? Sí. Estamos de acuerdo. Después, bien. Después, en la página 22 del comparado, respecto a la indicación 32 ter, bueno, se había intercalado un literal J en el inciso primero del artículo 8, que dice relación con los objetos del reglamento de copropiedad, y el representante del Ejecutivo decía que más que establecer las sanciones a los copropietarios por incumplimiento de las obligaciones, debe ser más bien consagrar las conductas que constituyen infracciones a dicho reglamento y las multas o sanciones aparejadas, pudiendo calificarlas según su gravedad, en lo que estuvo de acuerdo la senadora señora Aravena, y en base a eso, la redacción sería J, establecer las conductas que constituyen infracciones al reglamento de copropiedad y las respectivas multas o sanciones aplicables, pudiendo calificarlas según su gravedad. Exactamente. Y, ¿no es cierto?, el Ejecutivo justamente está en esa línea. ¿Ejecutivo estamos? Sí. Perfecto. Exactamente. Entonces, también estaríamos ok. 1 ter, 21 ter, 32 ter. Ahora correspondería el artículo 9
inciso quinto. Esto es página 25 el comparado. En relación a lo consignado con la indicación 21 ter, en lo relativo al registro de copropietarios, la asesora del senador Montes sostuvo que se requeriría agregar en el inciso quinto del artículo 1 un nuevo número, a saber, registro de copropietarios, como parte integrante del archivo de documentos que la persona natural o jurídica propietaria del condominio debe entregar al primer administrador. Y también el Ejecutivo está de acuerdo con esta materia. Posteriormente, correspondería ver la indicación 38 quater, que está en la página 26. En este caso, una vez que se reabrió el debate, la asesora del senador Montes expresó que el senador sugería agregar una letra del siguiente tenor, dentro de las obligaciones, ¿no es cierto?, del administrador, ¿no es cierto?, rendir cuenta pormenorizada de su gestión conforme lo establece el artículo 21. Ahora, el Ejecutivo propone la siguiente redacción, pero no incluyendo una letra D, sino modificando la redacción para el encabezamiento del inciso séptimo, pero es exactamente lo mismo. Claro, exactamente, en vez de incorporar, ¿no es cierto?, una letra D, ellos lo llevan, y queda mejor así definitivamente, al encabezado del inciso séptimo, y quedaría: una vez enajenado el 66% de las unidades que formen parte de un condominio nuevo, el primer administrador deberá convocar asamblea extraordinaria. En esta asamblea, el primer administrador rendirá cuenta documentada y pormenorizada de su gestión. Ahí está. Y además, en conjunto con la persona natural jurídica, presentará un informe detallado y documentado de, y viene el resto. O sea, queda mejor redactado así, está en la misma línea. Correcto. ¿Ejecutivo sí está bien? De acuerdo, sí. ¿Ah? Sí, lo propusieron. Ah, ok. Sí, sí. No, que lo que pasa, no hace referencia solamente al artículo 21, ¿no es cierto? Eso... No, la idea en el fondo es que el administrador en este caso haga un reporte, rendir cuenta documentada y pormenorizada toda su gestión, y aparte el informe que tiene que elaborar en conjunto también con el propietario y con el vendedor. Bien. Bien. Después entonces, Está bien también ese tema. 32. entonces ya iríamos ahora a la indicación 51 ter, página 32 del comparado. Acá se reabrió el debate en lo relativo al inciso tercero del artículo 14 y Nicolás Galvez, asesor del Ministerio, señaló que la referencia al inciso primero del artículo 17 debe ser al inciso tercero del mismo precepto, y Gonzalo Gacitúa hizo presente que, en virtud de lo planteado, según se consigna a propósito de una indicación posterior, la remoción parcial o total del comité de administración debiera ser materia de asamblea extraordinaria de mayoría absoluta, en lo que todos ustedes estuvieron de acuerdo, y eso precisa ajustar lo pertinente en el mismo inciso que se está revisando. Entonces, la propuesta del Ejecutivo, en la misma línea de lo que se ha estado viendo, sería que el inciso tercero del artículo 14 fuera el siguiente tenor: en las sesiones ordinarias que correspondan, según la periodicidad establecida en el inciso tercero del artículo 17, exactamente, de esta ley, deberá efectuarse la designación o reelección de los miembros del comité de administración. La renuncia a tales miembros, o sea, se saca remoción total o parcial. La renuncia a tales miembros en el tiempo intermedio también podrá ser materia de sesión ordinaria, lo que deberá estar indicado en la respectiva citación. De esa manera se salvarían los dos temas que se han planteado por ustedes mismos. ¿Estaría? Bien. Bien. Después entonces correspondería ir a la indicación 54 ter en la página 36. Esta indicación dice relación con el artículo 15, ¿cierto?, que, bueno, habla de la constitución de las sesiones ordinarias, extraordinarias, la adopción de acuerdos, tal cuadro, etcétera. A ver, fundamentalmente, ¿no es cierto?, acá se apuntó a que no parecía adecuado que los miembros del comité de administración pudieran ser removidos en una asamblea ordinaria, como lo dispone la letra B, el número 1. Y el Ejecutivo está de acuerdo con lo planteado,
de manera que la remoción total o parcial de los miembros del comité de administración no sea materia de decisión ordinaria, sino de extraordinaria mayoría absoluta. Para lo cual habrá que introducir las modificaciones en el cuadro contenido en el artículo 15, así como en el artículo 14. De manera que esas dos normas quedarían claras en cuanto a que la remoción total o parcial no es materia de decisión ordinaria y es de mayoría extraordinaria de mayoría absoluta. Estamos, ¿cierto? Perfecto, entonces también acá estaríamos ok. Correspondería ahora ver una materia que no fue planteada en la sesión anterior, pero que el Ejecutivo aprovecha de plantear, De meterlo. exacto, en la línea de perfeccionar la normativa. Y esto dice relación con el inciso, en la página 39 del comparado. Este es el inciso segundo del artículo 15. Es una cosa bastante puntual nomás. Sí. Solo hacer la precisión de que estas cosas que agregamos fue lo que se acordó también. Sí. Eso es interesante. Sí. Ya. Estas nuevas como precisiones que estamos agregando acá, que son 4, fueron las que revisamos también con los asesores suyos el día martes de la semana antepasada, que después nos quedamos, revisamos y fue lo que se envió a Jorge ahora. Bueno, esto 39, dice, claro, ¿sí? esto dice relación, esto es la página 39. Propone, ahí en la página 29 ustedes ven, después del cuadro está el inciso que nos ocupa. El Ejecutivo propone modificar la redacción de la primera parte del inciso segundo del artículo 15, referido a la consulta por escrito o vía electrónica, con el objeto de facilitar su lectura y comprensión, trasladando la frase podrán ser objeto de consulta por escrito o vía electrónica al comienzo del inciso. No es más que eso, ¿no? De aprobarse la nueva redacción, de aprobarse, digamos, la modificación propuesta, la nueva redacción de la primera parte sería la siguiente. Partiría, podrán ser objeto de consulta por escrito o vía electrónica. Ya llevamos, ¿no es cierto?, las materias indicadas, el número 1 o 2 precedentes, así como todo el resto. O sea, esto no es más que un perfeccionamiento Sí, de la de redacción y que en realidad aclara más la norma. Bien, estamos. Perfecto, muy bien. Después de eso, correspondería ir al inciso, esto está en la página 40 del comparado. Nos correspondería ir al inciso sexto del artículo 15. Respecto a esta materia, la asesora del senador Sol Montes apuntó que en relación a este inciso, en opinión del senador, a quien correspondería acreditar la calidad de copropietario hábil es al presidente del comité de administración y no al administrador, porque considera que no debe vincularse este último excesivamente con la asamblea para evitar posibles manipulación a la toma de decisiones. Ahora, ella misma señaló que el presidente del comité de todas maneras va a depender de la información que le aporte el administrador sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones. Y Gonzalo, Sería un doble trabajo. precisamente, hizo ver que al estar la calidad de copropietario hábil relacionada con el referido cumplimiento de las obligaciones económicas, se consideró pertinente que el certificado lo opera el administrador. Y además hizo presente que este último, la nueva ley le atribuye una serie de obligaciones y sanciones ante su infracción. Y agregó que el hecho de involucrar al presidente del comité eventualmente se convertiría en un trámite adicional. Nicolás agregó que el régimen sancionatorio que se está instaurando para ser aplicable en contra de los administradores infractores constituye un resguardo de los intereses de los copropietarios. Entonces el Ejecutivo propone que no se apruebe esta propuesta en consideración a esas explicaciones. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en un escenario de ley de copropiedad como está hoy día pudiera tener sentido. Pero en el escenario de que estamos mejorando la ley, que las responsabilidades del administrador son mayores y además fiscalizadas y registradas y sancionadas, yo creo que es duplicarle el trabajo a un presidente que además no está remunerado, no es su única actividad, más bien es un trabajo voluntario. Ejecutivo, Nos tenemos... Sí. Claro, que el certificado de copropietario hábil lo debiera emitir el administrador. Sí, eso sería lo pertinente, mantener eso. la idea nuestra es mantener entonces. Perfecto. la O sea, exactamente. O sea, en ese caso no se acogería la propuesta de modificación.
Considerando los Por supuesto, por argumentos. supuesto. No, y están consignados ya en el informe, ¿eh? Sí. No se acogería la propuesta consignada. Después correspondería ir a la página 43. En la página 43, y ahí vamos a pasar a la 44, está el artículo 16, inciso primero, con las indicaciones 59 bis y 59 ter, que introdujeron algunas modificaciones. Y la asesora del senador Solmonte en su momento expresó que de aprobarse el establecimiento del registro de copropietarios, o sea, esto es consecuente con lo que ya se ha aprobado preliminarmente, correspondería que la nueva redacción de este inciso fuese el siguiente tenor. El comité de administración, a través de su presidente, o si éste no lo hiciere, del administrador, deberá citar a asamblea a todos los copropietarios o representantes, personalmente o mediante carta certificada dirigida al domicilio o a través de correo electrónico que para estos efectos estuvieran incorporados en el registro de copropietarios. Ahí se agrega el tema. O la secretaría municipal cuando se trate, etcétera. Eso es lo mismo que hay ahora. Después se agrega, el administrador deberá mantener actualizado el registro de copropietarios del condominio, debiendo velar por la protección y resguardo de los datos personales. O sea, se viene incorporando lo que ya se acogió del registro de copropietarios. Y el Ejecutivo está de acuerdo con esta propuesta. Bien. Nada que ver, Ejecutivo, ¿no es cierto? No, estamos de acuerdo. Perfecto. Después entonces, en la página 53 del comparado, estamos en la materia de las funciones del administrador, el número 4 fue sustituido por la indicación 73 bis y la asesora del senador Solmonte en su minuto transmitió la preocupación del senador en cuanto a que no ha quedado establecido que el administrador deba llevar una contabilidad de la comunidad que administra. Y el Ejecutivo está de acuerdo con esa propuesta, entonces se sugiere la siguiente redacción definitiva de este número 4. Recaudar los montos correspondientes a las obligaciones económicas, emitir certificados en lo relativo al estado de deudas de las unidades, llevar la contabilidad del condominio e informar al comité de administración, las gestiones realizadas, etcétera. Se incluiría ahí. Bien, entonces... Gonzalo, Nicolás. Perfecto. Sí. Ahora, acá hay otra de las materias que el Ejecutivo agregaría. Está en el artículo 20, el numeral 11, página 54. El numeral 11, dentro de las funciones del administrador, en virtud de la indicación 75 ter, que está en la columna del lado derecho, en la página 54, establecía entregar la información actualizada que requiera el Registro Nacional de Administradores de Condominios. Entonces, el Ejecutivo dice que, bueno, propone modificar este numeral 11, referido a esta obligación, precisando que ello incluye especialmente materias relacionadas con la identificación de los administradores y con el cumplimiento de exigencias vinculadas con la seguridad del condominio, lo anterior con el objeto de que el registro no solo sirva para identificar quién es el administrador del edificio, sino también para consignar información relevante para los copropietarios, arrendatarios u ocupantes de los condominios, como la constancia de mantenciones y certificaciones de gas o ascensores, las actualizaciones del plan de emergencia o del plan de evacuación o la realización de simulacros de evacuación. En esa línea, entonces, el Ejecutivo propone la siguiente redacción para el numeral 11, el artículo 20, que, como decía, señala las funciones del administrador, que haría de la siguiente forma: entregar la información actualizada que requiera el Registro Nacional de Administradores de Condominios, especialmente en lo que respecta a su identificación como administrador o subadministrador de un condominio y al cumplimiento de exigencias relacionadas con la seguridad del mismo, tales como mantenciones y certificaciones de instalaciones de gas o de ascensores, actualizaciones del plan de emergencia o del plan de evacuación y realización de simulacros anuales de evacuación. Senadora Aravena.
tengo una consulta que me parece muy positivo esto, porque implicaría que pudiéramos tener en esta ley una visualización de una plataforma un poco mayor a la que teníamos inicialmente, que era solamente el registro. Del momento que ustedes plantean esto, que eso es, entonces son buenas noticias. Me alegro mucho y me parece muy buena la indicación. Perfecto. Apunta, gracias, presidente y senadora, precisamente apunta a ese punto de que teníamos este registro nacional de administradores de condominio, pero al pedir que esta entrega de información incluye la vinculación de yo soy el administrador de este condominio y respecto de este condominio le reporto estas informaciones que son relevantes para cualquier ocupante del edificio. Entonces son las, quizás no incluye todas las materias que hemos hablado, pero incluye las que por lo menos cuando alguien quiere entrar a un condominio sepa si el edificio tiene su certificación de gas al día, si tiene su certificación de ascensores, dónde está si que existe plan de emergencia, si se han hecho simulacros, y ahí uno sabe cómo se enfrenta a ese condominio con más información. Al final es tener información. Recogiendo un poco lo que ustedes habían planteado en reuniones y en sesiones anteriores. Sí. Estamos contentas porque esto mejora la plataforma. Bien. Bien, presidente. Muy bien. O sea, estaría también recogido. Entonces, Me señalaban alguna observación. Sí. Bien. Bien, entonces, ¿pasamos a la siguiente, presidente? Sí. Ya. Correspondería entonces ver el inciso tercero del artículo 26 en la página 63. Esto también es una propuesta nueva que hace el Ejecutivo, pero a propósito de las materias que hemos estado viendo, claro, y las conversaciones que, como señalaban, han tenido con los asesores. El inciso primero del artículo 26 admite que un bien común pueda ser enajenado previo acuerdo de la Asamblea de Copropietarios. En el inciso tercero se precisa que si la enajenación implica la alteración en el número de unidades de un condominio, debe modificarse el reglamento de copropiedad con el objeto de dejar constancia de los nuevos porcentajes de los derechos de copropietarios sobre los bienes comunes. El Ejecutivo propone que dicha regla también sea aplicable respecto a la modificación de la superficie de unidades producto de ampliaciones. En tal sentido, se propone la siguiente redacción para el inciso tercero. Si la enajenación implica la alteración en el número de unidades de un condominio o la modificación de sus superficies producto de ampliaciones, afectando con ello el porcentaje de derechos de cada copropietario sobre los bienes comunes, deberá modificarse el reglamento de copropiedad dejando constancia de los nuevos porcentajes. No solo complementar, bueno, esto es a propósito de observaciones que nos hicieron llegar sus asesores, especialmente Janet por parte del senador Monte respecto de la preocupación por aquellos condominios en los que se hacen ampliaciones sobre bienes comunes, que es algo que suele ocurrir y que tiene cierta informalidad y que requiere estar un poquito más ordenado, porque a veces se llega y se hace y no se cuenta con el título adecuado para eso. O sea, el título adecuado es que ese bien común tendría que ser enajenado al dueño de esa unidad para que lo que construya como ampliación quede como parte de su unidad, porque si no queda en una dualidad media extraña de que tengo una unidad y tengo una ampliación sobre algo que es un bien común, que en estricto rigor es de la comunidad. Entonces, hacer esas ampliaciones sobre bienes comunes requieren cierta formalización y requieren que se adapte también el reglamento de copropiedad, porque eso cambia los prorrateos. Podría cambiarlo. Podría no cambiarlo si es que el reglamento de copropiedad desde un principio contempla esas ampliaciones, que también es una posibilidad. Si el reglamento de copropiedad ya contempla que cada unidad podrá tener X ampliaciones, puede que no sea necesario cambiar el reglamento, pero aquí cuando se le agrega afectando con ello el porcentaje de derechos de cada copropietario sobre los bienes comunes. Si hay una afectación de la proporción, tiene que haber la correspondiente modificación del reglamento de copropiedad para que todos paguen según la superficie resultante de estas ampliaciones. ¿Le parece? ¿Le parece, senadora? Ya, muy bien. Después entonces, el artículo 70 está en la página 109 del comparado nuevo. 109. Este artículo... ¿Aquí qué? Sí, sí, sí. ¿Tiene algún dulcecito? Es como se aproxima al... No, pero no es para nada. No es para nada. No, O a mí me parece, sí, ¿o no? Sí. Sí. Parece que está conectado acá con alguna
no sé, en la cocina. O sea, ¿no? no, máxima eficiencia energética. Absoluta, ¿no? sí. Claro. Bueno, el artículo... Este edificio sí que anti-eficiencia energética. Cero, realmente. Rompe con todas las reglas. Secretario, Presidente, perdón. sí. No, está bien. Paneles solares hace tiempo, ¿no? Debiera haber acá. Oye, no sé por qué están las luces. Bueno, yo no sé por qué no abrimos las ventanas. Mejor si tenemos más luz afuera que acá adentro. Sí, presidente, esto es... Y la televisión es no por, se ve. sí, es por TV Senado. Ya, gracias. Pero lo están poniendo mucho mejor. Porque luz requiere el Senado, pero luz tiene. Sí. No, pero Yo tengo que apagar la luz a propósito. no, mirando y- pero de repente pasan algunas sesiones que están transmitiendo y empiezan a llegar los anuncios así de la TV Senado. No se No ve se ve bien, nada. bien, cierra la ventana. Claro, Cierra la... claro, Sí, me apagué para que claro. para que no me censuren. La tele. Ya. Sí. No, no, ¿Qué dice que me... no, que. No, Ah, el papel y todo. sí. Es que en medio ambiente hicimos toda una Ah, sí, declaración. sí. Ya, y resulta que al final terminamos todos con los papeles igual en la mano. Y que sabe que es ¿ah? compleja esa Y situación. con el computador al lado, o sea que salió doble el gasto. Es complejo y eso va a requerir un tiempo de adaptación. Porque... O sea, yo no sé si hoy día podríamos asegurar que todo lo que está en una nube en el Senado no vaya a perderse, y ese caso sería gravísimo. Pues sí, Porque entonces hay que tener harto cuidado. Sí. No somos, todavía estamos lejos de ser un país que tenga recursos limpios. Retomemos. Retomamos. De todas maneras hay que avanzar Sí. en la eficiencia energética y en la. Este es el Sí, del dilema. Este es el dilema. Sí. Ya. ¿Ah? Sí, sí, después viene uno muy sencillo, pero vamos al... Sí. Lo que pasa es que... Justo están todos mis socios que estaban de acuerdo. sí, claro. No están. Y nuestra colaboradora permanente, Verónica La Paz, expresó que sería recomendable que la obligación de los municipios consistente en incorporar a los condominios de viviendas sociales de la comuna al registro de que se trata comprenda a todas las copropiedades acogidas a esta ley y que se emplacen en sus territorios. Gonzalo Gacitúa señaló que correspondía evaluar los alcances de una exigencia de esa índole, puesto que se estaría obligando a la totalidad de las municipalidades de Chile a hacerse cargo de registrar todo tipo de condominios, de viviendas sociales o no, habitacionales o comerciales, lo que implica una tarea de gran envergadura. El senador San Navarro estuvo en la línea de la senadora señora Aravena, que consideraban positivo esto. Ahora, el Ejecutivo considera que no sería pertinente que, mediante una modificación de redacción de este artículo, se imponga a los municipios una obligación cuyo alcance es mucho más amplio que el contemplado en la ley vigente o el previsto en el proyecto de ley aprobado por la Comisión. Una modificación de este tipo requiere de un análisis detallado sobre su impacto financiero y sobre la pertinencia de exigir esta función a los municipios. Por otra parte, se hace presente que una parte importante de los antecedentes señalados en el artículo 70 corresponden a información que se encuentra disponible en las respectivas direcciones de obras municipales y que en un futuro cercano debiera encontrarse en la plataforma digital DOM en línea. Esos son los planteamientos del Ejecutivo en esta materia. Sí, senadora. Presidente, yo... sí, justamente es que es como medio contradictorio un poco, porque si la DOM tiene por obligación que recibir todas las carpetas digamos, vinculadas a temas de construcción, por ley, ¿cierto? Y la DOM, en el fondo, le enviara a alguna unidad la información del nuevo condominio. No sé cuánto sería el costo asociado, porque nadie está diciendo que haya una unidad encargada de condominio. Solo estamos hablando de que así como se registran los condominios sociales, se registran todos los condominios. Entonces, no sé cuál es la valorización que el Ministerio de la Vivienda ha hecho en términos financieros de lo que esto podría implicar. Y por otro lado, también mirado el otro punto de vista, me parecería que es un derecho, o sea, que efectivamente el municipio podría
contando con esta información podría hacer una mejor gestión municipal. Esa es mi opinión. Ahora, evidentemente, hubiera sido muy bueno que se le pudiera haber oficiado a la Asociación Chilena de Municipalidades y a la otra si esto lo veían como un problema, porque en el fondo me da un poco de pudor el estar opinando respecto de lo que le implica a un municipio algo que no le hemos preguntado al municipio. O sea, porque lo lógico sería haberle preguntado, ¿a ustedes les complica que se registren todos los condominios? ¿Tiene un costo asociado a eso? Porque hoy día estamos respondiendo los senadores y el Ejecutivo, con mucho respeto les digo, por algo que no le hemos preguntado a quienes tendrían que ser los que lleven el registro. Esa es solamente mi opinión. Es que un poco lo que acaba de decir confirma que una modificación de ese tipo a este artículo no sería pertinente hacerla en esta fase en que estamos modificando cosas de redacción, de cosas que hemos discutido desde que estamos viendo el proyecto de ley. En su minuto se invitó a los municipios, pero este no era un punto a conversar. Entonces, yo creo que es algo que no hay que descartar su discusión ni su conversación con ellos. Probablemente en el segundo trámite los van a citar a las comisiones y plantearles ahí directamente qué opinan respecto del artículo 70, que se pronuncien al respecto y poder trabajar ahí una mejor redacción, porque de hecho llegar y sacarle ese requisito de condominio de vivienda social y transformarlo en otro, igual ese artículo sigue quedando en un título sobre condominios de vivienda de interés público, entonces va a quedar una confusión. Si uno interviene este artículo, tiene que intervenirlo de manera que quede claro para su aplicación, y eso implica moverlo de ubicación, y creo que ese tipo de cambios exceden de este proceso de revisión de redacción que estábamos haciendo en esta instancia. Perdón, sí, yo pienso de que yo agregaría adicionalmente, ¿no es cierto? Quiérase o no quiérase, como se quiera presentar, evidentemente que esto, en mi opinión, ¿no es cierto?, lo debería hacer el Ejecutivo, evaluar la pertinencia quizá antes del ingreso de este tema a la Cámara, porque creo que en mi opinión, ¿no es cierto?, esto es de iniciativa del Ejecutivo, o sea, aquí hay un tema de admisibilidad, aquí se le está, queramos o no queramos, de la forma como queramos presentarlo, ¿no es cierto?, se requiere una función, una labor nueva que tienen que impulsar los municipios. Y por lo tanto es lógico que nosotros no tenemos esa competencia formal y tampoco lo va a tener la Cámara si no es porque previamente el Ejecutivo lo haya conversado con los municipios. Porque a veces aquí esto no se trata de voluntad, hay municipios A, B y C. No podemos aplicar, ¿no es cierto?, una sola talla, ¿verdad?, para todo el sistema. Por eso, independiente de que lo dejamos, lo consignamos y yo en lo personal, ¿no es cierto?, también acepto las explicaciones que hace el Ejecutivo, sería bueno en ese segundo trámite quizás verlo previamente y tomar algún acuerdo formal quizás con los propios municipios. Si ellos dicen que, pero en mi opinión es el Ejecutivo el que tiene que presentar esa indicación. Estamos de acuerdo con el Ejecutivo, ¿no es cierto? O sea, no se innovaría, no se acogería la propuesta. Y así llegamos... No se acogería la propuesta y correspondería entonces en el artículo 97, página 125. Ya. Un minuto. Suspendémonos después unos minutos. Presidente, entonces el artículo 97, 125. También es una cosa bastante... Sí, bueno, pero ya... Sí. Bien, entonces el artículo 97, que está en la página 125, esto es una sugerencia del Ejecutivo que es bastante simple. El artículo dispone que corresponderá al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de la División de Desarrollo Urbano, impartir las instrucciones para la aplicación de las normas de esta ley y su reglamento, mediante circulares que se mantendrán a disposición de cualquier interesado en su sitio electrónico institucional. Al respecto, el Ejecutivo considera que deberá eliminarse la mención a la División de Desarrollo Urbano con el objeto de permitir que tanto esa como otras divisiones o unidades ministeriales puedan impartir instrucciones en el ámbito de sus competencias, como la División de Política Habitacional, la División Jurídica u otra unidad relacionadas con el régimen de copropiedad inmobiliaria. Una manera de hacer más eficaz la norma.
Lo que pasa es que es interesante el punto porque yo creo que da para más que solo la eliminación de la frase, porque tiene que ver con esto de la institucionalidad respecto de en el Ministerio de la Copropiedad. Entonces, el artículo primero bis de la ley vigente ya faculta a la DDU para impartir instrucciones respecto al tema de copropiedad, pero lo acota a 3 materias específicas que son propias de la DDU. Entonces, tiene sentido que ahí la ley vigente hable de a través de la DDU. El proyecto de ley ya estábamos aprobando que el Ministerio impartiera instrucciones para la aplicación de toda la ley. Por lo tanto, no debía quedar circunscrito solamente a esa división, sino que quedar abierto a otras divisiones, porque, por ejemplo, el tema de los subsidios de mejoramiento condominio en materia de la División de Política Habitacional, o problemas con los administradores, problemas jurídicos, sería más pertinente que la DIJUR haga un pronunciamiento antes que la División de Desarrollo Urbano. Claro, y la menciona otra unidad con competencias relacionadas con el régimen de copropiedad inmobiliaria. Queremos por eso, queremos que quede en la historia de la ley esa mención a esa otra unidad, porque también, como les manifestó el ministro en su oportunidad, se está trabajando en eso, en la idea de quizás no se puede en este minuto una división, pero sí trabajar en algo más operativo como una secretaría ejecutiva. Se está trabajando en eso, en un borrador que la consagre, pero claro, eso requiere también trabajo interno con divisiones del ministerio que revisen eso, con otros ministerios, porque esto se hace mediante decreto supremo, pero se está trabajando en esa línea para al menos tener esta Secretaría Ejecutiva que asuma ciertas funciones y que con esta eliminación de la frase de la División de Desarrollo Urbano le deja abierta la puerta también para que imparta instrucciones este órgano nuevo. Eso. Bien, pues, bien ejecutivo, muchas gracias. Acogemos señora Aravena. No, totalmente de acuerdo, solo pedirle al Ejecutivo que esta Secretaría Ejecutiva, que según lo que me manifestó el ministro, tendría, digamos, una bajada también en las regiones, sea comunicada al resto de los asistentes a esta comisión integrante, porque justamente es algo que se mencionó recién y que el Ejecutivo efectivamente está haciendo algo rápido que permita que podamos contar con una estructura que quizás no es la superintendencia que queríamos, pero es un avance, y que lo que más nos preocupaba a los senadores es que en esta ley quedara abierta esta posibilidad, y esto se está cumpliendo. Eso. Bien, pues. Bien. Sí, sí, bien. Suspender unos minutos para hacer los acotamientos de los detalles finales de la
Señor presidente, todos los acuerdos adoptados preliminarmente se acogerían en definitiva por 3 votos unánimes. ¿Y por lo tanto? Por lo tanto, el proyecto quedaría en estado de ser despachado ya. Está despachado. Lo acordamos eso. Lo acordamos ahora. Bien. Bien. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se eleva. Muy bien.